¿Saben qué es el barefooting? Hoy, en Aceros, Fogatas y Guerreros, nuestro invitado nos hablará de qué se trata. Vamos. Ok, bienvenidos amigos a este nuevo episodio de Aceros, Fogatas y Guerreros, el podcast de Walter Matthews. Hoy día con un invitado muy especial y un tema muy entretenido y bastante novedoso, que es el barefooting, o sea, andar descalzo. Y para eso estoy aquí en el estudio, nada más en Zoom, perdón, porque no puedo estar acá, estamos a bastante distancia uno del otro, con Andrés Lemetre. Andrés Lemetre es un amigo de hace muchos años. Él partió tomando cursos con la Escuela de Supervivencia, hizo todos los niveles. Fue muy bueno para mí personalmente verlo ir avanzando en su destreza outdoor, que han alcanzado un nivel súper bueno, y de hecho ahora Andrés muchas veces nos coopera a nosotros como monitor en los cursos de supervivencia. Así que bienvenido Andrés, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Walter, por la invitación. No, feliz de poder estar aquí y compartir también este tema que tanto me gusta y que compartimos en común. Exactamente. Oye, bueno, cuéntanos un poquito del concepto de barefooting. Yo lo conozco, pero a todos los que nos están escuchando, cuéntales de qué se trata, por favor. Claro, al principio uno lo que se pregunta es ¿qué es el barefooting? Hay distintos como conceptos que uno podría escuchar, especialmente hoy día en las marcas que hablan de calzado barefoot. Entonces, ¿qué es esto? Yo lo definiría de la manera más simple como descalzarse y hacer todas las actividades que uno pueda descalzo. Por ejemplo, en mi caso en particular, yo lo que hago es hacer trekking descalzo. Me gusta correr, también lo hago por los cerros, por lo tanto hago eso también descalzo, hago trail running y está enfocado principalmente en eso, en andar descalzo. Cuéntanos un poquito sobre ti, un poquito de historia y la experiencia que nos quieres compartir. Sí, yo soy un aficionado outdoors, no tengo una carrera que esté relacionada con deporte en la naturaleza. ¿A qué te dedicas tú en la vida regular? Soy un ingeniero, trabajo de hecho en una empresa y me dedico a los números, paso parte de mi día mirando planilla, pero en algún momento cuando conocí la escuela de supervivencia empecé a investigar y encontré con exponentes como por ejemplo Cody Lundin o Matt Graham que hablaban desde el punto de vista de las habilidades primitivas y me empezó a interesar, ¿qué es esto de las habilidades primitivas? Y empecé a descubrir que en el fondo el hombre antiguamente no necesitaba tanto de lo que nosotros hoy día ocupamos y que malmente llamamos habilidades primitivas y para ellos era el día a día. Exactamente. Y dentro de esto, en el fondo, yo me interesé mucho de poder desarrollar algunas de estas habilidades y ir aprendiendo y recuperar un poco lo que éramos como seres primitivos. O sea, antes teníamos un potencial biológico o físico muy grande. Éramos capaces de correr detrás de los animales, explorar distintos ambientes y con recursos bastante rudimentarios. Entonces me intereso en eso y empiezo a investigar y empiezo a desarrollar esta actividad donde yo dije, puedo juntar ambos mundos. Dije, puedo ser esta persona que le gusta hacer los trekking y empezar a desarrollar la habilidad primitiva más fácil de acceder a la cual uno podría encontrar, porque todos podríamos decir, quiero aprender fuego por fricción o cazar algún animal con herramientas rudimentarias, sí. Pero creo que lo más fácil hoy día es decir, ¿y si me saco los zapatos? Antiguamente era como el ABC. O sea, necesitaba sacarme los zapatos para poder empezar a explorar y hacer todo. Y así funcionábamos. Era nuestro día a día. Entonces, me intereso en eso y empiezo a investigar cada vez más qué es lo que uno podría, cuál es el potencial que uno podría alcanzar y qué tan atrofiados estamos hoy día por el uso continuo de zapatos. Claro, y el concepto del grounding. Sí, ahí hay distintas formas de ver el barefooting, que hoy día mucha gente incluso me lo pregunta, cuando uno va en los trekking, me ven descalzo y me dicen, oye, ¿por qué estás descalzo? ¿Es un tema espiritual? ¿Es un tema de conexión con la naturaleza? ¿O te asaltaron? Me han preguntado también eso. ¿Es una manda? Y ahí es donde uno empieza a distinguir como las principales corrientes de estudio del barefooting. La principal, o yo creo que una relacionada, la primera que definiría es el grounding, que es la que menciona, que es el tema del balance de los electrones. Hoy día nosotros, al tener zapatos y aislarnos del suelo, lo que hacemos es no tener una descarga de electrones, que es lo mismo que hace un equipo eléctrico que hoy día en el fondo tiene que hacer tierra, ¿ya?
eso hace referencia al grounding. Y hay mucha gente que estudia el impacto en la salud de esta descarga eléctrica que no se está realizando, ¿ya? Entonces, una corriente que podría hacer eso, el análisis de cómo descargamos los electrones desde el cuerpo. La segunda postura que uno podría encontrar más comúnmente es desde el área de la salud. Por ejemplo, el impacto que tiene el uso de los zapatos en la postura que hoy día nosotros tenemos al caminar, los dolores de rodilla, la espalda, las caderas, porque estamos cambiando la forma en que caminamos. O sea, originalmente el hombre tenía pasos más cortos, tenía una amortiguación que era más con el pie la parte frontal del pie, el primer tercio, y hoy día, dado que tenemos unos tacones amortiguados, lo que hacemos cuando corremos y cuando caminamos es que amortiguamos más con el talón, lo cual Claro. en verdad no es amortiguar, sino que transmite todo ese impacto por la cadena Sí, de cinética. hecho, nosotros en las Fuerzas Armadas estamos súper acostumbrados a lo que se dice meta taco, qué sé yo, y es súper común esa forma de caminar. Correcto. La Claro, gente, ¿te acuerdas cuando hace algunos años empezó el Five Fingers? ¿Te acuerdas el tema de las zapatillas Five sí, Fingers? Y había que aprender a correr de toda una manera distinta y tal cual. caer con digamos, con la sección anterior del pie y todo eso. Claro, entonces eso es lo que aborda principalmente como esta línea de estudio que ve el tema de la salud postural. Cómo hoy Claro. día estamos ocupando Ujú. nuestro pie y la cantidad de... O sea, el pie es una estructura súper compleja, con más de 30, cerca de 30 huesos, un montón de músculos, y nosotros lo que estamos haciendo es aislarlo, encerrarlo y limitarlo. Y después está, por último, el tema de la habilidad primitiva, que eso en el fondo es lo que a mí me interesa. Está bien todas las otras formas de verlo, pero creo que hoy día desde el punto de vista de habilidades primitivas podríamos rescatar bastante de una manera muy fácil, que es simplemente sacándose los zapatos y saliendo a la Claro. naturaleza. Claro que sí. Bueno, para los que están escuchando y no conocían a Andrés, él ha hecho todos los niveles en el curso de la Escuela de Supervivencia. Él habló de fuego por fricción, sí, sabe hacer fuego por fricción y todas esas cosas, así que es un tema que conoce. Perfecto. Tal cual. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto, Andrés? Mira, hace unos 4 años yo con una mente muy ingenieril dije voy a analizar todos los factores de mi día a día y voy a meter el barefooting en cada uno de ellos en lo posible para alcanzar la mayor cantidad de tiempo descalzo. Y hace 4 años aproximadamente he logrado un 75% de mi tiempo andar descalzo, lo que significa que dejo fuera, por ejemplo, reuniones sociales o lugares donde yo no puedo estar descalzo, restaurantes, cines, que te Ujú. exigen, me han parado en un restaurante y me han dicho, oye, necesita ponerse zapatos, ok. Y eso, ¿Ha entrado a Vivo Pelado descalzo a restaurante? he ido a restaurantes, he ido a cine, he estado en el aeropuerto, ¿Ya? ¿Y hasta que me digan que no se pueda. vale, hasta que te digan que no se pueda, ya. Y ahí, obviamente, ando siempre con mi calzado minimalista. Ujú. Incluso yo creo que la experiencia más llamativa fue en Portugal, cuando yo estaba descalzo en la calle y me pararon y me dijeron, lo que tú haces es ilegal, acá te van a multar por andar descalzo. Y averigüé y efectivamente hay en ciertos sectores, como que eran principalmente los sectores comerciales, donde no se permitía andar descalzo. Así que nada, muy obedientemente, porque la idea no es llevar la Sí, contra, no, sino claro que que sí. me puse mis En zapatos En Chile y no tenemos ese fenómeno, digamos, estas restricciones. En realidad, no. hay seguramente, claro, desde el punto de vista, por ejemplo, los restaurantes, es bastante esperable que hagan eso, pero en la calle, que yo sepa, No, nada. no es común y de hecho cambia mucho dependiendo del país. Por ejemplo, ahí como te mencionaba, bueno, en España y Portugal anduve mucho descalzo y ahí con altas temperaturas, hasta 43 grados. Y también cuando uno va, por ejemplo, a Brasil, México, Costa Rica, que también han andado descalzo en esos lugares haciendo trekking, ahí como es más tropical, no existen tantas restricciones. Ahí tú entras a Claro, los restaurantes descalzo y nadie te pone problema. sí, correcto. ¿Ya? Antes que eso, yo andaba descalzo parcialmente. Nada fuera del otro mundo, o sea, yo en los campos, en un campo familiar, con mis primos nos bañábamos en los ríos descalzos, hacíamos trekking a algunos cerros, corríamos por los potreros, Mm. pero nada especial, o sea, algo que todo el mundo hoy día hace y eso es a lo que yo quiero apuntar. En el fondo, no se necesita una historia de soy una persona criada por los lobos, sino que al contrario, o Y sea, hoy nosotros día conocemos varios de esos. Sí, claro, no hay que ser una figura, sino que cualquier claro. persona que lo quiera empezar a hacer, lo puede empezar a hacer. Esa es la Ujú. gracia, Sí, con sí. un costo muy bajo y todas las posibilidades. Bueno, ahí podemos hablar de la gradualidad con la que uno puede empezar a hacer esto.
No siempre es de golpe y lanzarse a hacer un trekking grande, pero yo hoy día ya tengo mi kilometraje, o sea, he hecho trekking de 18 kilómetros en el sur. Bastante. Hace muy Harto, poco harto. corrí 15 kilómetros descalzo por distintos terrenos, o sea, cemento y también tierra, en un tiempo bastante razonable, 1 hora y media. También he hecho trekking de 10 kilómetros en Brasil y, y eso también influye mucho en el tipo de terreno que uno va encontrando. Por ejemplo, en Brasil esos 10 kilómetros eran con mucho barro. Costa Rica también uno encuentra mucho barro. Distinto es, por ejemplo, si uno viene y hace el trekking acá en el sur, que hay mucha vegetación y hay mucha sombra, pero la humedad es distinta. O lo Claro. mismo si uno va a hacer un trekking en la cordillera, donde hay mucha piedra, mucho acarreo, mucha arena, o sea, mucha tierra Sí, molida. yo te sigo en tus redes y tienen, síganlo. Ahí voy a poner en tu, luego en el video, claro, Barefoot, Barefoot-Chile. Barefoot Chile. Ahí está, Instagram Barefoot Eso. Chile. Pueden ver que Andrés se mueve por todas partes y anda en todas partes ahí con Claro, los pies embarrados, secos, más mojados, de todo. tal cual, porque uno del pie ahí uno se da cuenta de lo complejo que es, porque empieza a adaptarse a estos distintos escenarios y empieza a transmitir una información al cerebro que es fundamental para el agarre que uno pueda tener en los distintos escenarios. O sea, Ujú. como ustedes saben, cuando uno se moja mucho los pies o las manos, estas se arrugan, Claro. y a diferencia del resto del cuerpo, y no es por nada, o sea, el cuerpo entiende que la superficie está más resbalosa y por lo tanto se arruga para poder obtener una mayor tracción. Entonces, es un organismo que nosotros al aislarlo, perdemos toda esa información que es relevante para movernos en este entorno. Lo que sí, la piel arrugada, como dice Andrés, también se debilita. Se vuelve Correcto. más suave, ¿cierto? Y más propensa a corte y todo eso. Vamos a hablar un poquito más de eso también. Oye, Andrés, ¿y qué cosas típicas te pregunta la gente cuando te ve, aparte de, no sé, oye, te saltan y cosas así, pero qué más te La preguntan? pregunta que cae de cajón, una vez que ya saben que no me asaltaron y que estoy haciendo una peregrinación religiosa, ¿Ya? es, oye, ¿no te duelen? ¿No te has clavado? ¿No te has roto un dedo? ¿No te has pegado con Claro, una piedra? Y me dicen, yo no puedo hacer eso. Yo con la piedra más chica ya me duele un montón. Y eso te lleva a analizar, ok, si uno quiere hacer un progreso, hoy día lo primero que uno piensa es resistencia, callo, tengo que aguantar el terreno. Pero no es solo eso, no es solo eso y uno lo podría desglosar como en 3 grandes ítems o conceptos de cómo yo abordo el progreso del barefooting. El primero yo creo que es el más relevante, que son los climas extremos, y a eso yo le daría una ponderación de un 70%. El 70% del esfuerzo, y que va a ser poco controlable y poco trabajable van a ser los climas extremos. Por ejemplo, si hay nieve. Hay gente que lo hace, como mencionaba anteriormente Cody Lundin en sí. Dual Survival, él efectivamente va con unos calcetines de lana y hace con shorts los programas. Pero yo considero que casos que están un poco alejados de lo que va a enfrentar una persona que está empezando a hacer esto y requieren mucho entrenamiento. Yo no lo he intentado, he caminado por la nieve descalzo, pero he aguantado muy poco porque no estoy preparado todavía para eso, a pesar de que llevo 4 años haciéndolo bastante recurrentemente. Sí, Y yo también, tengo tú sabes, yo soy amigo de, por ejemplo, de Laura Serra, de Naked and Afraid, la supervivencia del desnudo. Y me acuerdo que cuando me encontré con Laura en el Blaze Show del 2018, ella me dijo, ahora me voy a otro desafío. Me dijo, pero no te puedo decir dónde es, pero va a estar muy frío. Y va a estar muy, me dijo, muy helado, va a haber nieve. Me dijo, lo único que te puedo contar. Y efectivamente, después vi que la soltaron a ella y a otro tipo más en la nieve. Y sin nada de ropa, me decía, por supuesto que estaban descalzos. Y hicieron el desafío completo descalzo todo el tiempo. claro, y eso es un desafío es adicional, se Súper requiere duro. más conocimiento, mucho más conocimiento que simplemente el Mm. entrenamiento. Probablemente cuando uno empieza a mirar cuando aparecen los primeros calzados rudimentarios, empiezan a aparecer cuando empiezan a circular, por ejemplo, si vemos a los incas por la cordillera, Ujú. empiezan a andar por terrenos que son mucho más exigentes, entonces ellos, a pesar de que en su día a día estaban acostumbrados a andar descalzo, empiezan a fabricar lo que hoy día llamaríamos un calzado minimalista, ¿ya? Ujú. Eso sería el 70% del primer punto, que es el más duro. El segundo punto, más relevante, y al cual yo le asignaría una ponderación de un 25%, es la textura del terreno. Si es que el terreno tiene roca, si es que es arena principalmente, si hay vegetación, no hay vegetación, si tú tienes árboles que te van a dar sombra en ciertos sectores del sendero.
Y eso uno lo puede ir trabajando porque va a ir fortaleciendo el callo y la musculatura, que es importante que se trabajen en conjunto, para enfrentar estos escenarios, y cada vez uno va a ir tolerando más las irregularidades del terreno que no tienen que ver con el clima directamente. Y por último, yo le daría en relevancia un 5% solamente al entrenamiento en casa. Hoy día estamos llenos comercialmente de productos que te dicen: compra la pelotita masajeadora del pie, la barra para hacer equilibrio y entrenes en tu casa, y así Claro. tú vayas fortaleciendo tus músculos. No hay mejor escuela que la naturaleza, las raíces, la tierra, la irregularidad, las piedras, las temperaturas, y no hay mejores profesores que tus pies. O sea, tú en tu casa puedes estar entrenando y nunca vas a aprender que cuando pisas, si pisas con el talón, te va a doler y te puedes lesionar, porque hasta que no pises una piedra con el talón afuera, no te vas a dar cuenta del impacto, y automáticamente tu cuerpo va a decir: ojo, este terreno es irregular, y va a empezar a pisar con la parte frontal del pie, que está hecha para amortiguar y que es mucho más flexible y adaptable. Oye, Andrés, una pregunta antes que pase, vamos a otro tema. Uh-huh. ¿Cómo tú compatibilizas el barefooting después con volver al calzado? O sea, porque claro, te empiezas a acostumbrar a caminar de una forma y tienes que regularmente estar volviendo a la forma en que has estado moviéndote toda tu vida, y todo el mundo se mueve así. ¿Cómo te afecta eso? ¿Cómo es ese impacto en tus pies? Bueno, lo primero que uno empieza a notar es que el calzado tradicional te empieza a incomodar. O sea, es angosto en la punta, tiene un talón que es muy alto y te empieza a incomodar las piernas. Entonces, yo investigué hasta que llegué al calzado minimalista, el cual también tiene sus pros y sus contras. No es llegar y pasarse a un calzado minimalista, porque bueno, primero vamos a definir lo que es un calzado minimalista. Pero Lo que espera un hoy poquito, día, que sí, yo sé que vamos a hablar de eso, entonces, antes que como, te hice adelantarte al tema. sí, Antes que pasemos a eso, cuéntame entonces si te has lastimado en este proceso, si alguna vez has tenido algún tipo de accidente o cosas así. claro, de la mano con esto, cuando uno está haciendo todo este proceso de adaptabilidad, efectivamente podría pisar una espina en el proceso de aprender a mirar el camino. Hasta ahora no he tenido una lesión grave, he tenido en este proceso de aprender hasta dónde aguanto con la temperatura, me he llenado de ampollas. O sea, en mi pie he tenido hasta un tercio del pie con una ampolla gigante, y eso me permitió, dije, esto es una oportunidad para probar todo lo que hay en la literatura. Ya en los cursos de supervivencia nos habían enseñado, siempre voy con mi kit de primer auxilio, voy con lo que necesito, el equipo necesario para un caso de una emergencia, nunca voy solamente así a la Claro. naturaleza, pero empecé a probar lo que me habían enseñado, empecé a probar, sacaba la piel de la ampolla, las pinchaba, dejaba que estuvieran hasta ver si se reventaban solas, y efectivamente uno va aprendiendo cómo tratar el pie, hasta que encontré la manera que a mí me funcionaba mejor. Me he enterrado espinas corriendo porque uno empieza a tener más resistencia, entonces empieza a acelerar el paso y empieza a correr en el cerro. Y uno tiene que mejorar la manera en la que corre, porque si uno llega y corre de la misma forma en que ha corrido siempre con zapatos, empiezan a aparecer ciertas malas prácticas. Entonces en eso, efectivamente, si uno alarga mucho el paso, o si uno va cayendo con el talón en vez de la parte delante, empieza a encontrar ciertos dolores o lesiones que tiene que aprender uno a mejorar. ¿Ya? Claro. Y eso hay ciertos libros donde se explica, que los vamos a mencionar después. Y también esto lo voy complementando, siempre muy sincero con mis capacidades. Si es que en algún momento ya no lo estoy logrando, complemento con lo que era el calzado minimalista, ya posteriormente. ¿Qué podemos entrar en ese tema? Exactamente. Pero yo, Cuéntanos ahí qué es efectivamente el calzado minimalista, en qué consiste. antes de ¿Mm? entrar en eso, solamente quiero hacer una distinción. No solamente cuando uno tiene heridas, uno dice: no, pero es que los hombres, quizás las personas no estamos hechos para caminar y por eso te lesionas, para caminar descalzo. Pero yo siempre lo comparo con los perros y los zorros, por ejemplo. A mí me ha tocado hacer trekking con perros domésticos, que el perro no aguanta la temperatura, no aguanta el terreno, está irritado en sus pies y se echa y no quiere moverse más. Perros que son un poquito más salvajes de campo, que te acompañan y tienen resistencia a las temperaturas, pero no conocen el terreno, entonces se terminan pinchando, y me ha tocado sacarle espinas de los pies, de entre medio de su almohadilla, de la boca, porque se lo intentan de sacar.
también se lesionan o sea, tienen heridas en el fondo. Súper interesante eso. También a mí como me gusta sacar fotos dentro de las actividades outdoors, he seguido zorritos y los he estado mirando y uno mira cómo se mueven y el zorro no solamente tiene su resistencia propia de que lleva mucho desde que nace en la naturaleza, sino que también es capaz de distinguir el entorno, distinguir qué es lo que son los cactus, las plantas que pinchan, y es muy similar a lo que nos pasa a nosotros. Nosotros estamos encerrados en la ciudad, salimos a la naturaleza, no somos capaces de distinguir la planta que es tóxica, no sabemos cómo tenemos que caminar, o sea, tenemos que aprender a caminar desde cero, no sabemos qué terreno, porque nosotros luchamos contra la naturaleza, nos ponemos unos bototos y le damos con fuerza hasta que llegamos a la cima. Distinto a lo que hace un zorro, que se mueve con gracia, que entiende, que sabe dónde puede estar. ¿Ya? Interesante lo que cuentas de la comparación entre perros de caza, digamos, no de cacería, sino que de la caza, ¿cierto? Ambiente urbano, perros que están en el departamento, en la casa de una persona, versus un perro del campo o animales que están más relacionados con la naturaleza. Entonces ahí uno puede extrapolar ese mismo concepto a las personas, como tú bien dices, tal cual. Y prepararse, entrenarse, ir de a poco avanzando. Entonces es muy interesante eso. Claro. Así es. O sea, hoy día tenemos perros domésticos que también hay dueños que les ponen zapatos porque hoy día quizás no están acostumbrados a lo que acá veo todo ese tipo de cosas, perros con zapatos y todo eso. Tal cual. Y hasta aquí quedamos por el día de hoy. Así es que la próxima semana continuamos con la segunda parte, donde Andrés nos va a contar sobre el calzado minimalista. No se pierdan entonces la próxima semana otro episodio más de Aceros, Fogatas y Guerreros, el podcast de Walter Matic. Nos vemos.